un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonosfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. Estados Unidos ha decidido retirar su certificación a Colombia, lo que refleja una pérdida de confianza a nivel internacional y las graves consecuencias de las políticas erráticas de Gustavo Francisco Petru-Rego, el llamado progresismo socialista promovido por su presidente, ha resultado en la apertura de espacios de tolerancia hacia la ilegalidad, lo que ha debilitado la lucha contra el narcotráfico y ha enviado un mensaje de complacencia hacia grupos criminales y gobiernos narcoterroristas de la región. Lo que se presenta como un proyecto de cambio se traduce en retroceso, manifestándose a través de la improvisación, la alineación con regímenes autoritarios y una peligrosa ruptura con los aliados históricos de Colombia. La desertificación no es un hecho fortuito ni un acto caprichoso, es la consecuencia directa de un gobierno que en aras de la ideología ha optado por sacrificar la seguridad nacional y el prestigio internacional en aras de la complicidad política. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día, Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, La desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es asunto de gran importancia que va más allá de un simple trámite diplomático. Esta decisión refleja las dificultades que enfrenta el país en su lucha contra los grupos al margen de la ley, especialmente bajo el mandato de un gobierno de izquierda que ha optado por transitar por el camino de la indulgencia frente a la ilegalidad. La denominada paz total, propuesta por la Casa de Nariño con su nuevo enfoque en materia política antidrogas, no es vista con buenos ojos por Washington y por una significativa parte de la comunidad internacional. Se considera que el progresismo tiene amplia permisividad con actores armados ilegales, la expansión de cultivos ilícitos y la incapacidad de frenar a las organizaciones criminales.
opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio. La opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. La decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico no es un acto arbitrario ni una formalidad administrativa de poca monta, como se evidencia en las cifras. Durante el mandato de Gustavo Francisco Petro Urrego se ha registrado un récord histórico en cuanto a siembra de coca, reducción drástica de la erradicación forzada y debilitamiento del aparato estatal en las regiones afectadas por el narcotráfico. La desertificación no es, por tanto, una sorpresa, sino la consecuencia natural de un modelo que confundió la negociación con la claudicación y que, en la actualidad, coloca a Colombia en una posición desfavorable a nivel internacional. La desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos marca un retroceso histórico, fue lo que dijo en Caracol Radio el director de ACORE, el general retirado Guillermo León. La desertificación no quiere decir que se suspendan de manera inmediata la cooperación entre los dos países. Esa será otra medida que deba estudiar esa administración para poder medir las consecuencias y el alcance de su decisión. Sin embargo, es importante que sepamos que muchos de estos recursos están direccionados hacia nuestra fuerza pública para sostener las capacidades para enfrentar el narcotráfico. Programas como el Orión con nuestra Armada Nacional, Zeus con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana o la ayuda a la aviación del Ejército y los programas de intercambio de inteligencia e investigación criminal de nuestra Policía Nacional estarían siendo afectados negativamente. Igualmente no vamos a contar con recursos para capacitación y entrenamiento, particularmente de tripulaciones de helicópteros, o los programas de mantenimiento de aeronaves serían también reducidos o suspendidos. Por otra parte, la accesibilidad al mercado de repuestos podría también tener una afectación importante, así como la adquisición de tecnología y nuevos equipos para mejorar nuestra eficacia. En el tema de inteligencia, se vería afectado el intercambio de información, con medios sensibles que permitan la desarticulación de las estructuras dedicadas al narcotráfico o la interdicción marítima y aérea. Por otro lado, recursos importantes que vienen desde ese país a Colombia para capacitación y entrenamiento de otros países en Centroamérica y en el Caribe serían suspendidos, y por ello la cooperación que es fundamental en estas tareas. Colombia, con la desertificación, no solamente se afecta en el tema de su lucha contra el narcotráfico, sino que también se vería afectado en algunas áreas de nuestra producción nacional y con ello el empleo y el bienestar de los colombianos, así como los recursos y divisas que se requieren para sostener nuestra economía. Desde 1997 no se señalaba al país de incumplir en la lucha antidrogas. Urge corregir el rumbo, pues en 2026 podríamos enfrentar sanciones. Esta situación es el resultado directo de una política gubernamental que, en lugar de enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que sustentan la economía de la coca, ha optado por establecer alianzas con ellas bajo el discurso de la paz total. En un contexto internacional caracterizado por la desconfianza, la administración progresista de izquierda colombiana ha emitido señales ambiguas que tienen un impacto negativo en el ámbito diplomático. Estados Unidos, un aliado histórico en la lucha contra el narcotráfico, ha manifestado su preocupación por lo que considera una posible complacencia de Gustavo Francisco Petro Urrego hacia las organizaciones criminales armadas. En Noticias Caracol, el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, aseguró que los hechos, lo que se ha mostrado y lo que se sigue mostrando,
es que Colombia no solamente ha cumplido. Bueno, en primer lugar, pues expresar lo que hemos dicho en el comunicado, pues el rechazo a la calificación de que Colombia no ha cumplido de manera manifiesta sus deberes frente a la lucha contra las drogas, lo cual es absolutamente contrario a los hechos. Los hechos, lo que hemos mostrado, lo que seguimos mostrando, es que Colombia no solamente ha cumplido, sino que en varios de los ítems, como incautaciones, como en extradiciones, como en destrucción de laboratorios, pues estamos rompiendo los récords de todos los tiempos. Entonces, por un lado, hay primero un reclamo de desconocer los hechos y en segundo lugar, de lamentar que fueron factores de tipo político y no la evaluación que según la ley deben basarse exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico, lo que terminó dando esta decisión. Pero por último también ratificar que se establece el waiver, digamos, se invoca por razones de seguridad nacional este elemento que permite suspender o simplemente no aplicar ninguna de las sanciones que eventualmente se hubieran haber puesto en el caso de la desertificación. Yo creo que en ese sentido, yo creo que es el mensaje de tranquilidad que debemos darle al país. No hay sanciones, no hay aranceles, no hay medidas punitivas como las que en algún momento se pudo haber especulado, y creo que eso de todas maneras es una noticia que nos debe llevar a una conclusión muy sencilla. Tenemos que seguir trabajando como país. Esto es la lucha contra el narcotráfico, no lo hacemos para complacer a Estados Unidos, lo hacemos porque está en nuestro interés nacional. En varios de los ítems, como incautaciones, como en extradiciones, como en destrucción de laboratorios, se están rompiendo los récords. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El mensaje proveniente de Washington es inequívoco. No es suficiente tener discursos sobre transformación, se requieren resultados tangibles. Sin embargo, las cifras son concluyentes. Los cultivos de coca han alcanzado niveles sin precedentes. El narcotráfico sigue controlando corredores estratégicos y los compromisos de erradicación han sido relegados a un segundo plano frente a las negociaciones políticas con estructuras criminales. El concepto de paz total empleado por la izquierda política colombiana es una estrategia que engloba garantías, diálogos y legitimidad para aquellos grupos que han financiado su poder con el comercio de cocaína durante décadas. El gobierno norteamericano busca un compromiso mayor de Colombia y el gobierno progresista frente a las drogas, pero no es lo que se propone el progresismo, como se escuchó en Noticias Caracol con el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña. A ver, que nosotros vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, y efectivamente, como repito lo que dije ahora, los resultados son contundentes. De hecho, siempre se puede hacer más, por supuesto que se puede hacer más. Pero, por ejemplo, el tema de la erradicación, lo que vimos en Amalfi hace unas semanas demuestra que es muy fácil desde Washington exigir que se erradiquen hectáreas, pero en el terreno, en lo concreto, ¿eso qué significa para el país? Yo entiendo y respeto totalmente que la Policía Nacional haya tomado una pausa para evaluar lo que allá sucedió, y por lo tanto la erradicación que todos quisiéramos que se hiciera más rápido, pues hay unas realidades concretas que también hay que tomar en cuenta. Y en segundo lugar, aquí la obsesión sigue estando con los cultivos de coca, sin entender la importancia de lo que estamos adelantando en Colombia, con el énfasis en la transformación de los territorios, de transitar de economías ilícitas a economías legales, que darle alternativas para que los campesinos que tengan títulos de sus tierras, para que piensen dos veces no sembrar coca, para que la sustitución sea permanente y no transitoria. Pero eso obviamente toma más tiempo, no es de un día para otro, pero hay que seguir trabajándole, independientemente de que les guste a ellos o no los ritmos. Hay una realidad que el país
estamos enfrentando una deuda histórica con nuestros campesinos de tiempo atrás, y políticas de antaño, de la fumigación, de la erradicación forzada, lo que hizo fue tornar a los campesinos cultivadores de coca en contra del Estado y bueno, en fin, eso no solamente no funcionó, sino que estamos hoy convencidos que es absolutamente contraproducente. Entonces el mensaje es que hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo, como este gobierno, como ningún otro ha hecho con el tema del narcotráfico. Mucho se habla, mucho se quiere demostrar, pero las evidencias y la realidad van en contrario a lo que quiere vender la izquierda en Colombia, lo que en el papel quieren presentar como una propuesta política de la izquierda para el desarme y la reconciliación, en la práctica se traduce en una tregua funcional que permite a las organizaciones armadas mantener su dominio territorial. En este contexto, la desertificación constituye un aviso importante. Estados Unidos no está dispuesto a respaldar un modelo que, desde su punto de vista, legaliza la impunidad y perpetúa la economía ilegal. La afinidad política de Gustavo Francisco Petro Urrego con gobiernos que Washington etiqueta como narcoterroristas o permisivos frente al crimen organizado es otro factor a considerar. El acercamiento de Colombia a Venezuela y Nicaragua, más allá de los discursos de integración latinoamericana, genera la percepción de que el país se alinea con regímenes cuestionados por su tolerancia o complicidad con redes de narcotráfico. Esta cercanía no hace más que reforzar la narrativa de que el gobierno progresista de Colombia ya no es un aliado confiable en la lucha contra las drogas. Las declaraciones de Gustavo Francisco Petro Urrego deben ser entendidas en su contexto. Colombia no va a dejarse chantajear, fue lo que exaltó en Noticias Caracol el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña. Bueno, tienes toda la razón. Nosotros no vamos a dejar que cambie nuestro enfoque frente al narcotráfico, porque lo hacemos, repito, por convicción y por interés nacional, y porque estamos convencidos que esas son las políticas que tenemos que llevar a cabo. Pero por otro lado, lo cierto es que desafortunadamente una medida de esta naturaleza sí hiere las confianzas. Cuando uno viene trabajando, y yo no lo digo por el presidente Petro solamente, estoy hablando de todas las instituciones del país, de la policía, de las fuerzas militares, de la fiscalía, es decir, de un país entero que es el que está dedicado a esta lucha contra el narcotráfico. De tal manera que sí hay una frustración, una sensación de injusticia que yo comparto, yo lo lamento realmente, porque, y de nuevo, que sean factores políticos, esto que señalen al presidente Petro, y olvidan un pequeño detalle. Dicen que las fuerzas militares y la policía ha hecho una gran labor, que el problema del presidente Petro se le olvida que el comandante en jefe de las fuerzas militares se llama Gustavo Petro, y que por lo tanto esa división, esa supuesta contradicción en la cual basan su decisión, pues simplemente es fallida, y no toma en cuenta que ha sido el presidente Petro precisamente quien ha ordenado a la fuerza pública actuar en contra del narcotráfico. La izquierda seguirá llorando por la herida, pero las cifras y los hechos son contundentes, y por ello la desertificación. La desertificación no constituye únicamente un reproche de carácter técnico, sino que representa una desautorización de índole política. Esta situación constituye una advertencia sobre las repercusiones que las decisiones internas del gobierno colombiano tienen sobre su credibilidad internacional. El costo de gobernar mediante guiños ideológicos y concesiones a actores ilegales se traduce en aislamiento diplomático, pérdida de cooperación y erosión de la relación estratégica con el principal socio comercial y político del país. Colombia no puede permitirse adoptar una postura de aislamiento en materia de lucha antidrogas. La desertificación evidencia que las políticas de improvisación, los gestos hacia gobiernos autoritarios y la falta de contundencia frente al crimen organizado ha debilitado la posición nacional. Colombia no entendió el mensaje y por ello deja claro
que no hará nada diferente en su trabajo contra las drogas, es lo que se puede entrever de lo dicho en Noticias Caracol por el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña. No, nada distinto de seguir trabajando y seguir trabajando conjuntamente, precisamente bilateralmente dialogando sobre cuáles son esos resultados. Siempre estamos dispuestos a mirar cosas nuevas y mirar alternativas. El mismo presidente Petro en días pasados abrió una posibilidad que podríamos mirar otra vez la aspersión aérea en casos específicos. Siempre está uno dispuesto a mirar alternativas, pero no porque sea para complacer a los Estados Unidos a supuestamente certificación, que entre otras cosas se hace cada año, y el año entrante pues ahí será otro proceso similar. Yo creo que aquí lo que hay que comprometernos con seguir en lo que estamos, y eso sí, lo dijo el presidente Petro y tiene razón, tenemos que también buscar esto como otros aliados que no para reemplazar a Estados Unidos, por supuesto que no, Estados Unidos es clave y tenemos que seguir trabajando con ellos, pero es un fenómeno internacional que requiere que también otros países de Europa, por ejemplo, donde buena parte de la demanda para la cocaína ha subido, pues también se involucren mucho más en una lucha que no es solo de Colombia. Estamos luchando en Colombia por los muertos, pero es para que la cocaína no envenene las calles de Washington, Los Ángeles o Madrid o Berlín. Entonces aquí sí hay un momento de seguir buscando apoyos en otras áreas, pero sin abandonar para nada una relación histórica con Estados Unidos que en materia de seguridad es fundamental para los dos países. Se tira la puerta a Estados Unidos y se buscará apoyo en la lucha contra las drogas en Europa. Si la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego no realiza los cambios necesarios, el país podría enfrentar el riesgo de perder no solo apoyo económico, sino también relevancia geopolítica en el hemisferio. Lo que ahora ocurre evidencia la contradicción de un progresismo socialista que en aras de la paz otorga espacios a aquellos que han fundamentado su poder en el narcotráfico, mientras descuida la responsabilidad de garantizar la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo de la ciudadanía. La desertificación refleja la apuesta fallida, planteando una realidad incómoda que indica que la complacencia con la ilegalidad no garantiza la paz, sino que conlleva aislamiento y pérdida de soberanía frente al concierto internacional. El impacto comercial que tiene esta desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas es grande, como lo dijo en Noticias Caracol la presidenta de la Cámara Colombo-Americana, María Claudia Lacotir. Es muy importante poner de presente que si bien hemos podido tener una desertificación con sanciones, Estados Unidos, por interés nacional, establece que Colombia es desertificado, pero al mismo tiempo le da una ventana de oportunidad para poder gestionar rápidamente y poder buscar una rectificación dentro del contexto que existe de estas desertificaciones. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque eso abre también la ventana de no tener sanciones automáticas. La eventual aplicación se puede dar, sin lugar a duda, el presidente Donald Trump puede considerar en el camino del próximo año, del 1 de octubre al 31 de septiembre, que Colombia no está haciendo las gestiones para poder luchar contra el narcotráfico y puede establecer sanciones. Pero en este momento, la decisión de Estados Unidos es una decisión que le deja a Colombia la posibilidad de trabajar y seguir recibiendo recursos importantes para el país, para la lucha contra el narcotráfico, y no establece unas sanciones que tengan un impacto inmediato, y eso es muy relevante. Y es muy importante mencionar que si bien Colombia no ha cumplido con varios de los criterios que están establecidos dentro de la ley de Estados Unidos para poder establecer cooperación a los países que están dentro de la lucha contra las drogas, sí hay algunos criterios que Colombia ha venido trabajando de forma importante. Estamos hablando del tema de interdicción y el tema de extradición, y por lo tanto se hace, y de la Cámara Colombo-Americana, un llamado respetuoso al gobierno de Estados Unidos a tener en cuenta de una forma importante estas variables y que sumen dentro del proceso que Colombia debe de establecer a partir del día de hoy. La sanción
aún no está en toda su dimensión, pero debe prestarse atención para evitar tensiones económicas. La decisión de Estados Unidos de retirar a Colombia de su lista de países socios en la lucha contra el narcotráfico no es un gesto diplomático menor ni una exageración retórica. Se trata de la consecuencia lógica de políticas públicas promovidas por la izquierda socialista que han puesto en tensión la capacidad estatal para enfrentar la economía ilícita. La medida adoptada por Washington es ante todo un señalamiento. El mundo observa que la producción y la influencia criminal han experimentado un notable incremento bajo un marco político de Gustavo Francisco Petro Urrego que ha priorizado la negociación y la reconfiguración del poder sobre la contundencia institucional. Los datos son concluyentes. La superficie dedicada a la hoja de coca alcanzó niveles sin precedentes en 2023. Los decomisos de droga registraron cifras récord en 2024 y 2025. Como se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, el proyecto político del progresismo socialista de la izquierda ha demostrado tener consecuencias nefastas. La complacencia con actores al margen de la ley ha favorecido el crecimiento económico del narcotráfico. Sin embargo, como todo el gobierno, en Noticias Caracol, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que en Colombia estamos comprometidos contra la lucha contra el narcotráfico. Pues no hay que trazar ningún camino. Lo que se ha venido haciendo es una lucha contra el narcotráfico central. Si usted ahorita me permite, le puedo dar una cifra solamente de la policía de lo que va corrido en estos 3 años. Lo que queda claro es que es una certificación con un tinte político, porque no se hace al país debido a que no se dejan de suspender las ayudas económicas ni tampoco la ayuda militar. Lo único que hay es una desertificación que no es desertificación contra el presidente Petro, o sea que es más bien es un tinte político muy fuerte en el que hay en esa medida. Van 165,000 personas capturadas, de las cuales 693, óigase eso, son extraditables. Más de 2.200 toneladas de cocaína, 965 de lo que tiene que ver con marihuana, 5 millones de insumos, 53,000 hectáreas erradicadas, 2.3 billones de pesos de bienes, casi 10,000 laboratorios ambulatorios. Esto es solamente lo que ha hecho la policía contra la lucha contra el narcotráfico desde el 7 de agosto del 2022. Luego usted tiene que estar de acuerdo conmigo de que sí se ha luchado contra el narcotráfico, que ningún funcionario, porque si usted revisa en el comunicado se hace una especie de felicitaciones a las Fuerzas Armadas Públicas, militares y a la policía. ¿Y quién es el comandante en jefe de esas fuerzas militares? Pues el presidente de la República. Ahí encuentra usted una distorsión. Luego, insisto, tiene un tinte político y he visto a algunas personas, pero no a todas, que son oposición al gobierno, no alegrándose de lo que está sucediendo, lo cual demuestra que puede ser un buen candidato a la presidencia. El que se queje, el que llore hoy, o mejor, que se alegre por la desertificación, ese no es un buen compatriota. El que se queje, el que llore hoy, o mejor, el que se alegre por la desertificación, ese no es buen compatriota. Más allá de las tácticas internas, la orientación internacional hacia regímenes vetustos, debido a su tolerancia a las redes ilícitas y un discurso que relativiza ciertos alineamientos, afectó la percepción exterior del progresismo socialista en Colombia. La desertificación conlleva costos tangibles, entre ellos la erosión de la confianza bilateral, condiciona las líneas de cooperación y da apertura a sanciones o restricciones que afectan a proyectos sociales y de seguridad. Si Gustavo Francisco Petro Urrego aspira a recobrar credibilidad y autonomía, es preciso ir más allá de meras acciones simbólicas o comunicados. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca.
Es imperativo una estrategia integral urgente que incluya la recuperación de la presencia estatal en territorios afectados. Esta medida debe ir acompañada de una política de erradicación y sustitución con recursos reales y supervisión adecuada. Además, es necesario establecer una agenda diplomática que combine una postura firme contra las estructuras criminales con políticas efectivas. La desertificación no constituye una injusticia abstracta, sino que es el resultado de discusiones políticas concretas, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La desertificación, un costo de la política de complacencia con la ilegalidad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios o @abrpodcast o en la página web www.andresbarriorrubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. La izquierda en el poder, con las buenas intenciones retóricas sobre transformación y justicia social, no puede desligarse de la responsabilidad por el diseño y la ejecución de políticas que facilitaron, sin quererlo o por negligencia, la reproducción del narcotráfico en amplias franjas del país. La factura ha sido presentada en el contexto de una medida internacional que cuestiona la soberanía y la eficacia del Estado. Gustavo Francisco Petro Urrego y su gabinete deben aceptar que la política tiene consecuencias materiales y que la coyuntura exige, más que discursos, resultados verificables. Para que Colombia pueda aspirar a recuperar su lugar como socio fiable en la región y sobre todo a garantizar a sus ciudadanos la seguridad y el Estado de Derecho que merecen, es imprescindible que se tomen medidas claras, se utilicen recursos efectivos y se aplique una diplomacia reparadora, es decir, que no se hagan concesiones que impliquen impunidad. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.